Mariana lleva una rutina difícil hasta que encuentra en la basura un sobre misterioso que podría cambiar su destino. El contenido es una suma de dinero que despierta dudas. ¿De dónde vino y quién lo perdió? Al decidir entregar el sobre a las autoridades, Mariana atrae inadvertidamente la atención de una red oscura de corrupción. Ahora cada paso que da es vigilado, y su decisión podría desencadenar consecuencias que nunca habría imaginado. El sol apenas había salido cuando Carmen despertó, sintiendo el peso familiar de la preocupación sobre sus hombros. A los 38 años, llevaba en su rostro las marcas de una vida difícil, acentuadas por la ausencia de su marido en los últimos años. Sus ojos cansados recorrieron la pequeña habitación donde dormía con sus dos hijos, Lucía, de 15 años, y Pablo, de 10. El piso apretado en el barrio de Vallecas, en Madrid, apenas daba cabida a los tres, pero era el único hogar que podían llamar suyo. Carmen se levantó silenciosamente, intentando no despertar a los niños. Sabía que tendría que salir temprano para intentar encontrar algo valioso en el vertedero local antes de que llegaran los otros recolectores. Era una rutina degradante, pero necesaria para poner comida en la mesa. Mientras se arreglaba, sus pensamientos vagaron hacia tiempos más felices, cuando su marido aún estaba vivo y tenían esperanzas de un futuro mejor. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Las calles del barrio aún estaban desiertas cuando Carmen salió. El olor a alcantarilla al aire libre y el sonido distante de perros ladrando eran sus únicos compañeros en aquella mañana gris. Caminó apresuradamente, evitando mirar hacia los callejones oscuros donde sabía que podrían acechar peligros. La inseguridad era una constante en su vida, pero había aprendido a convivir con el miedo. Al llegar al vertedero, Carmen sintió que el estómago se le revolvía con el olor pútrido que emanaba de las montañas de basura. Respirando hondo, comenzó su búsqueda diaria de artículos que pudiera vender o usar. Sus ojos atentos examinaban cada trozo de basura, esperando encontrar algo que pudiera marcar la diferencia ese día. Tras horas de búsqueda infructuosa, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Carmen estaba a punto de rendirse. Fue entonces cuando sus ojos captaron un brillo diferente entre los desechos. Intrigada, se acercó y comenzó a desenterrar el objeto. Para su sorpresa, era una lujosa alfombra, aparentemente descartada por error. Con el corazón acelerado por la expectativa, Carmen tiró de la alfombra, luchando contra el peso y la suciedad. Mientras la desenrollaba, algo cayó de su interior. Un sobre marrón, gordo y sellado. Sus manos temblaron al abrirlo, revelando fajos de billetes de 100 euros, más dinero del que había visto en toda su vida. Por un momento, Carmen se quedó paralizada, su mente un torbellino de emociones. Alegría, miedo, esperanza y desconfianza se mezclaban en su pecho. Ese dinero podría cambiarlo todo para ella y sus hijos. Podría significar comida en la mesa todos los días, ropa nueva para los niños, tal vez incluso una mudanza a un lugar más seguro. Pero la euforia inicial pronto dio paso a la aprensión. ¿De dónde venía todo ese dinero? ¿Por qué alguien lo tiraría? ¿Y si fuera dinero sucio ligado a algo peligroso? Las preguntas se acumulaban en su mente, trayendo consigo una sensación de peso en el estómago. Carmen miró a su alrededor nerviosamente, temiendo que alguien pudiera haberla visto encontrar el sobre. El vertedero, antes un lugar de desesperación, ahora parecía aún más amenazador. Rápidamente guardó el dinero de vuelta en el sobre y lo escondió dentro de su blusa desgastada. Con las piernas temblorosas, Carmen comenzó a caminar de vuelta a casa, cada paso resonando en su mente como una decisión por tomar. El peso del sobre contra su pecho era como un secreto demasiado pesado para cargar sola. Al llegar a casa encontró a Lucía preparando el almuerzo con los pocos ingredientes que tenían, mientras Pablo hacía sus deberes en la mesa de la cocina. La visión de sus hijos, luchando por mantener la normalidad en medio de la pobreza, hizo que su corazón se encogiera. Quería darles el mundo, protegerlos de todas las dificultades que enfrentaban diariamente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucía notando la expresión perturbada de Carmen. «Sí, cariño,
Solo estoy cansada, respondió ella, forzando una sonrisa. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen se sentó a la mesa de la cocina, el sobre frente a ella. Los billetes parecían brillar bajo la luz tenue de la lámpara, prometiendo una vida mejor. Pero, ¿a qué coste? Pensó en todas las veces que había enseñado a sus hijos sobre la honestidad y la integridad. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si aceptaba dinero que probablemente era fruto de algo ilícito? La madrugada avanzaba y Carmen seguía allí, dividida entre la necesidad y la moral. Recordó las palabras de su difunto marido: nuestra dignidad es lo único que nadie puede quitarnos. Con un suspiro profundo tomó su decisión. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, Carmen se despertó decidida. Se vistió rápidamente y con el sobre seguro en su bolso salió de casa. Su destino: la comisaría de policía más cercana. Sabía que estaba a punto de renunciar a una fortuna, pero también sabía que era lo correcto. Mientras caminaba por las calles que empezaban a despertar, Carmen sentía una mezcla de miedo y alivio. No tenía idea de que su decisión de entregar el dinero a la policía estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la de toda la comunidad. El día apenas comenzaba, y con él una nueva jornada se iniciaba para Carmen. Una jornada de coraje, integridad y esperanza en medio de las adversidades. El sol apenas había roto el horizonte cuando Carmen llegó a la comisaría. El edificio, con su fachada desgastada y pintadas en las paredes, parecía tan cansado como ella se sentía. Por un momento, dudó en la entrada, el peso del sobre en su bolso recordándole la magnitud de su decisión. Respirando hondo, empujó la puerta y entró. El interior de la comisaría era un contraste de actividad frenética y burocracia estancada. Los policías se movían apresuradamente, mientras los ciudadanos esperaban con expresiones de aburrimiento o ansiedad. Carmen se acercó al mostrador de atención, donde una policía de mediana edad la recibió con una mirada de indiferencia. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la policía, su tono más mecánico que acogedor. Carmen dudó, su voz casi un susurro. «Yo he encontrado algo que creo que necesito entregar». La mención de un posible hallazgo pareció despertar el interés de la policía. Llamó a un compañero y Carmen fue conducida a una sala de interrogatorios. El ambiente austero, con sus paredes grises y una única mesa de metal en el centro, hizo que se le revolviera el estómago. Se preguntó si había cometido un error. Minutos después, la puerta se abrió y un hombre entró. Alto, con canas en las sienes y ojos penetrantes, se presentó como el inspector jefe Rafael Sánchez. Su rostro mostraba líneas de preocupación, pero había una amabilidad en su mirada que calmó un poco los nervios de Carmen. «Señora», comenzó esperando que ella completara. «Carmen García», respondió ella, su voz temblando ligeramente. El inspector Sánchez asintió sentándose frente a ella. «Doña Carmen, entiendo que tiene algo que mostrarnos». Con manos temblorosas, Carmen abrió su bolso y sacó el sobre. Lo colocó sobre la mesa, explicando en voz baja cómo lo había encontrado en el vertedero. El inspector escuchó atentamente, su rostro una máscara de profesionalismo, pero sus ojos traicionaban una mezcla de sorpresa y respeto. Al abrir el sobre y ver su contenido, el inspector Sánchez dejó escapar un silbido bajo. «Señora Carmen, ¿tiene idea de lo que ha hecho al traer esto aquí?». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «¿Yo he hecho algo mal?». El inspector negó con la cabeza, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Al contrario, ha hecho algo increíblemente valiente y honesto. Muchas personas se habrían quedado con este dinero sin pensarlo dos veces». Las palabras del inspector trajeron un alivio momentáneo a Carmen, pero aún sentía un nudo en el estómago. «¿Qué va a pasar ahora?». El inspector Sánchez se recostó en la silla, su rostro adoptando una expresión más seria. «Bueno, doña Carmen, tengo que ser honesto con usted. Este dinero no es común. La cantidad y la forma en que fue descartado sugieren que puede estar ligado a actividades ilícitas. Vamos a necesitar investigar a fondo».
Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y yo? ¿Estoy en peligro? El inspector dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No voy a mentirle. Siempre existe un riesgo cuando se trata de este tipo de situación. Pero quiero que sepa que haremos todo lo que esté en nuestro alcance para garantizar su seguridad y la de su familia. Las siguientes horas pasaron como un borrón para Carmen. Prestó una declaración detallada, describiendo minuciosamente cómo encontró el dinero y respondiendo a una serie interminable de preguntas. El inspector Sánchez explicó que el dinero sería registrado como evidencia y que se abriría una investigación de inmediato. Cuando finalmente terminó, Carmen se sentía exhausta, como si hubiera corrido una maratón. El inspector Sánchez la acompañó hasta la salida de la comisaría, deteniéndose un momento antes de abrir la puerta. «Doña Carmen», dijo su voz baja y seria, «lo que ha hecho hoy es extraordinario. No son muchas las personas que tendrían el coraje y la integridad de hacer lo que usted ha hecho. Pero necesito que entienda. A partir de ahora, las cosas pueden complicarse. Vamos a hacer todo lo que podamos para protegerla, pero necesito que esté atenta. Cualquier cosa sospechosa, cualquier sensación de que está siendo observada o seguida, póngase en contacto conmigo inmediatamente». Le entregó una tarjeta con su número personal. Carmen la cogió con manos temblorosas, la realidad de su situación finalmente asentándose. «Gracias, inspector», murmuró guardando la tarjeta como si fuera un talismán. Al salir de la comisaría, Carmen fue golpeada por la luz del sol de la tarde. El mundo parecía diferente ahora, como si hubiera cambiado fundamentalmente en las pocas horas que había pasado allí dentro. Las calles familiares de su barrio parecían más amenazadoras, cada sombra potencialmente escondiendo un peligro. Llegando a casa, encontró a Lucía y Pablo ansiosos y preocupados. No había dejado una nota explicando su ausencia, algo completamente fuera de su carácter. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó Lucía, su voz mezclando alivio y preocupación. «Estábamos tan preocupados». Carmen abrazó a sus hijos, sintiendo el peso de su secreto. ¿Cómo podría explicarles lo que había sucedido? ¿Cómo podría protegerlos de lo que estaba por venir? «Está todo bien, mis amores», dijo, forzando una sonrisa. «Mamá solo tuvo que resolver algunas cosas importantes». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen se sentó a la mesa de la cocina, la tarjeta del inspector Sánchez en sus manos. Pensó en el dinero, en la investigación, en los riesgos que ahora enfrentaba. Pero a pesar del miedo que sentía, también había una chispa de orgullo. Había hecho lo correcto sin importar el coste. Mirando por la ventana hacia la noche de Vallecas, Carmen hizo una promesa silenciosa a sí misma y a sus hijos. Enfrentaría lo que viniera, protegería a su familia y de alguna manera encontraría una salida a esta situación. El camino por delante era incierto y atemorizante, pero estaba determinada a recorrerlo con el mismo coraje e integridad que la habían traído hasta aquí. Poco sabía Carmen que su decisión de entregar el dinero a la policía había puesto en marcha una serie de eventos que sacudirían las estructuras de poder de su comunidad y más allá. La lucha que estaba a punto de enfrentar probaría no solo su coraje, sino también la fuerza de sus lazos familiares y comunitarios. El juego apenas estaba comenzando, y Carmen, sin saberlo, se había convertido en una pieza clave en un tablero mucho más grande de lo que podría imaginar. Los días que siguieron a la visita de Carmen a la comisaría estuvieron marcados por una tensa normalidad. Se esforzaba por mantener la rutina, tratando de no alarmar a Lucía y Pablo, pero sus ojos constantemente escudriñaban las calles en busca de algo fuera de lo común. Cada coche desconocido, cada mirada prolongada de un extraño, hacía que su corazón se acelerara. Mientras tanto, en la comisaría el inspector Rafael Sánchez se sumergía de cabeza en la investigación. El dinero encontrado por Carmen era solo la punta del iceberg. A medida que él y su equipo profundizaban, comenzó a emerger un patrón perturbador, una vasta red de corrupción que se extendía mucho más allá de los límites de Vallecas. En una tarde particularmente calurosa, Rafael se encontraba inclinado sobre pilas de documentos en su despacho cuando un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Carlos,
un joven detective de su equipo. «Jefe, tiene que ver esto», dijo Carlos, colocando una carpeta sobre la mesa. Rafael abrió la carpeta y sus ojos se agrandaron. Las evidencias apuntaban a un nombre: Augusto Méndez, un empresario influyente y temido, conocido por su aparente filantropía, pero susurrado en los pasillos del poder, como alguien con quien no se debía meter. Rafael murmuró: «Esto lo cambia todo». Esa noche, solo en su apartamento, Rafael se permitió un momento de debilidad. Se sirvió un vaso de whisky y caminó hasta la ventana, observando la ciudad que juró proteger. Sus pensamientos vagaron hacia un incidente de años atrás, un momento de flaqueza que lo atormentaba hasta hoy. Era su primer año como policía, lleno de ideales y determinación. Una investigación lo llevó a descubrir un esquema de corrupción que involucraba a su superior inmediato. Presionado entre su deber y una lealtad mal dirigida, Rafael dudó. Cuando finalmente decidió denunciar, era demasiado tarde. Las evidencias habían desaparecido y su superior fue ascendido. Aquel desliz ético, aquel momento de indecisión, se convirtió en su cruz personal. Ahora, años después, enfrentando una red de corrupción mucho mayor, Rafael veía una oportunidad de redención. No cometería el mismo error 2 veces. A la mañana siguiente, Rafael convocó a Carmen a la comisaría. Cuando ella llegó, notó inmediatamente el cambio en su expresión. El inspector parecía más tenso, más determinado. «Doña Carmen», comenzó él, cerrando la puerta de la sala de interrogatorios, «las cosas se están complicando. El dinero que usted encontró está vinculado a algo mucho más grande de lo que imaginábamos». Carmen sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?». Rafael dudó, sopesando sus palabras. «Estamos lidiando con una red de corrupción liderada por personas poderosas. Personas que no dudarían en hacer cualquier cosa para proteger sus intereses». El miedo en los ojos de Carmen era palpable. Rafael continuó: «Sé que es mucho pedir, pero necesitamos su ayuda. Su descubrimiento puede ser la clave para desmantelar todo este esquema». Carmen sacudió la cabeza incrédula. «Pero, ¿cómo podría ayudar? Soy solo una mujer valiente que hizo lo correcto», interrumpió Rafael. «Y es exactamente eso lo que necesitamos ahora». Entonces hizo algo inesperado. Se sentó al lado de Carmen y con voz baja comenzó a contarle sobre su propio pasado, sobre el error que cometió años atrás y cómo eso lo atormentaba desde entonces. «Entiendo su miedo, doña Carmen, pero también entiendo el peso de vivir sabiendo que podría haber hecho más, que podría haber marcado la diferencia». Carmen lo miró, viendo por primera vez no solo al policía, sino al hombre detrás de la placa. Un hombre cargando sus propios demonios, buscando redención. «¿Qué quiere exactamente que haga?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Rafael explicó el plan. Carmen sería sus ojos y oídos en la comunidad. Debería estar atenta a movimientos sospechosos, conversaciones extrañas, cualquier cosa fuera de lo común. Era arriesgado, pero podría proporcionar la información necesaria para cerrar el cerco contra los corruptos. Mientras Rafael hablaba, Carmen pensaba en sus hijos, en el futuro que soñaba para ellos. Un futuro libre de la sombra del crimen y la corrupción que se cernía sobre su comunidad. «Lo haré», dijo finalmente, su voz firme a pesar del miedo, «pero con una condición. Prometa que hará todo lo posible para mantener a mis hijos a salvo». Rafael asintió solemnemente. «Tiene mi palabra, doña Carmen. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerla a usted y a su familia». Al salir de la comisaría ese día, Carmen sentía el peso de su decisión. Estaba a punto de entrar en un mundo peligroso, un juego donde las apuestas eran altas y los enemigos poderosos. Pero también sentía una determinación creciente. Esta era su oportunidad de marcar la diferencia, de luchar por un futuro mejor no solo para sus hijos, sino para toda la comunidad. Esa noche, en casa, Carmen abrazó a Julia y Pedro con más fuerza de lo habitual. Mientras los observaba dormir, hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para protegerlos y para crear un mundo donde pudieran crecer sin miedo. Al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina,
Augusto Méndez recibía una llamada telefónica. Su informante en la policía le alertaba sobre una investigación en curso. Méndez colgó el teléfono, una sonrisa fría formándose en sus labios. No había llegado a donde estaba siendo descuidado. Era hora de tomar medidas para proteger sus intereses. A partir de ese momento, las vidas de Carmen, Rafael y todos a su alrededor estaban a punto de cambiar drásticamente. El tablero estaba armado, las piezas en movimiento. La batalla entre el coraje y la corrupción, entre la esperanza y el miedo, apenas comenzaba. Y en el centro de todo, una mujer común con un coraje extraordinario, determinada a marcar la diferencia. Las semanas que siguieron a la decisión de Carmen de colaborar con la investigación estuvieron marcadas por una tensión silenciosa. Ella continuaba con su rutina diaria: despertar temprano, cuidar de los niños, trabajar en el vertedero, pero ahora sus ojos estaban siempre atentos, sus oídos siempre alertas. Una mañana de sábado, mientras barría el pequeño balcón de su apartamento, Carmen notó algo extraño. Un coche negro, que nunca había visto antes, estaba estacionado al otro lado de la calle. Dos hombres de aspecto serio estaban sentados dentro, aparentemente observando el edificio. Su corazón se aceleró, pero se obligó a seguir barriendo, fingiendo no haber notado nada inusual. Esa noche, después de acostar a Julia y Pedro, Carmen tomó el móvil que el inspector Rafael le había dado para comunicaciones seguras. Con dedos temblorosos, escribió un mensaje: «Coche negro sospechoso, observando mi edificio hoy. 2 hombres dentro. Nunca los había visto antes». La respuesta de Rafael llegó casi instantáneamente. «Entendido. Manténgase alerta, pero no demuestre que se ha dado cuenta. Aumentaremos la vigilancia en la zona». En los días siguientes, Carmen comenzó a notar otras cosas extrañas. Notas anónimas aparecían en su puerta, con mensajes vagos pero amenazantes. «Cuidado con lo que haces», o «Hay ojos en todas partes». Ella guardaba cada una de ellas, entregándoselas a Rafael como posibles pruebas. Mientras tanto, en la comisaría, Rafael y su equipo trabajaban incansablemente. La información proporcionada por Carmen, aunque aparentemente pequeña, estaba ayudando a armar un rompecabezas mayor. Empezaban a entender la extensión de la red de Augusto Méndez, que iba mucho más allá del tráfico de drogas, involucrando blanqueo de dinero, sobornos e incluso manipulación de licitaciones públicas. Un día, mientras volvía del mercado con bolsas de la compra, Carmen sintió que la seguían. Mirando discretamente por encima del hombro, vio a un hombre con chaqueta oscura caminando a unos metros detrás. Mantenía la misma distancia, girando en las mismas esquinas que ella. Con el corazón en la garganta, Carmen aceleró el paso, entrando rápidamente en su edificio y cerrando la puerta tras de sí. Esa noche, apenas pudo dormir. Cada ruido la hacía saltar de la cama, imaginando intrusos. Por la mañana, exhausta y asustada, llamó a Rafael. «No sé si puedo continuar con esto», dijo, su voz temblando. «Tengo miedo, no solo por mí, sino por mis hijos». Rafael escuchó pacientemente, entendiendo el terror que Carmen estaba enfrentando. «Sé que es difícil, doña Carmen», dijo suavemente. «Personas inocentes sufrieron porque no tuve el coraje de hacer lo correcto en el momento adecuado. No quiero que eso vuelva a suceder». Las palabras de Rafael tocaron profundamente a Carmen. Pensó en sus hijos, en todos los otros niños del barrio, creciendo en un ambiente dominado por el miedo y la corrupción. Si ella se rendía ahora, ¿qué futuro tendrían? «Está bien», dijo finalmente, su voz ganando fuerza. «Continuaré, pero necesito saber que mis hijos estarán seguros». Rafael le aseguró que se implementarían medidas adicionales de seguridad. También sugirió que Carmen comenzara a variar sus rutinas para dificultar cualquier intento de rastrearla. En los días siguientes, Carmen se obligó a continuar. Cambiaba sus horarios, alternaba rutas hacia el trabajo y hacia la escuela de los niños. Siempre atenta, comenzó a notar patrones en los movimientos sospechosos a su alrededor. Hombres de traje que parecían fuera de lugar en el barrio, conversaciones susurradas que cesaban cuando ella se acercaba. Una tarde, mientras esperaba a Julia y Pedro a la salida de la escuela, Carmen vio algo que le heló la sangre.
Un coche lujoso se estacionó al otro lado de la calle. La ventanilla trasera bajó y vio un rostro que reconoció inmediatamente de las noticias: Augusto Méndez. Él la miró directamente, una sonrisa fría en sus labios, antes de que el coche arrancara rápidamente. Con las manos temblando, Carmen llamó a Rafael tan pronto como llegó a casa. «Él lo sabe», dijo, su voz apenas un susurro. «Augusto Méndez. Me vio hoy, en la escuela de los niños». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Rafael habló. «Esto lo cambia todo, doña Carmen. Necesitamos actuar rápido. Voy a enviar un equipo para recogerla a usted y a los niños. Se quedarán en un lugar seguro por ahora». Mientras colgaba el teléfono, Carmen sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. A partir de ese momento, ya no era solo una colaboradora. Era una testigo clave en una investigación que podría derribar a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de la ciudad. Mirando por la ventana hacia las calles familiares del barrio, Carmen hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, ella seguiría luchando. Por su familia, por su comunidad y por todas las personas que sufrían bajo el yugo de la corrupción y el miedo. La batalla apenas estaba comenzando y Carmen estaba determinada a ver su fin, sin importar el costo. El sonido de neumáticos sobre el asfalto rompió el silencio de la noche en el barrio. Carmen, sentada en el asiento trasero de un coche policial sin identificar, abrazaba a Julia y Pedro, que dormían exhaustos tras la repentina partida de casa. Observaba las calles familiares desaparecer en la oscuridad, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. El inspector Rafael había actuado rápidamente tras la llamada de Carmen. En menos de 2 horas, un equipo discreto llegó para escoltarlos a un lugar seguro. Carmen apenas tuvo tiempo de juntar algo de ropa y artículos esenciales antes de partir, dejando atrás la única casa que sus hijos habían conocido. Después de 1 hora de viaje, el coche entró en una zona residencial tranquila en las afueras de la ciudad. Se detuvieron frente a una casa modesta, pero bien cuidada, con un pequeño jardín en el frente. Rafael los esperaba en la puerta. «Bienvenidos a su nuevo hogar temporal», dijo ayudándoles con las maletas. «Sé que no es ideal, pero es lo más seguro por ahora». Carmen asintió, aún aturdida por los acontecimientos. Dentro de la casa se sorprendió por un ambiente acogedor. Había 3 habitaciones, un salón espacioso y una cocina bien equipada. Rafael explicó que la casa era utilizada por la policía para proteger a testigos importantes. «Se quedarán aquí hasta que resolvamos la situación», dijo Rafael. «Hay guardias vigilando las 24 horas del día y hemos instalado sistemas de seguridad de última generación». Mientras Carmen acostaba a los niños, Rafael la puso al día sobre la investigación. «Estamos haciendo progresos significativos, doña Carmen. Su información nos ha llevado a descubrir varias cuentas bancarias sospechosas vinculadas a Augusto Méndez. Estamos cerca de reunir pruebas suficientes para una orden de registro y detención». Carmen escuchó atentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Y los niños? ¿Cómo irán a la escuela?». Rafael explicó que, por seguridad, Julia y Pedro tendrían clases en casa por un tiempo. Un profesor vendría diariamente para asegurarse de que no se retrasaran en sus estudios. En los días siguientes, Carmen luchó por establecer una nueva rutina. Los niños, inicialmente confundidos y asustados, poco a poco se adaptaron a la nueva situación. Julia, siempre madura para su edad, ayudaba cuidando de Pedro y de la casa. Una tarde, mientras Carmen preparaba la cena, Julia se acercó vacilante. «Mamá», comenzó su voz baja, «¿qué está pasando realmente? ¿Por qué tuvimos que salir de casa tan rápido?». Carmen dejó lo que estaba haciendo mirando a su hija. Vio en los ojos de Julia no solo curiosidad, sino una comprensión más allá de sus años. Decidió que era hora de ser honesta, al menos en parte. «Julia, cariño», comenzó Carmen eligiendo cuidadosamente sus palabras, «estamos ayudando a la policía con algo muy importante, algo que puede ayudar a mucha gente en nuestro barrio y en toda la ciudad. Pero es un trabajo peligroso y por eso necesitamos estar aquí por un tiempo para mantenernos a salvo». Julia asintió lentamente, procesando la información.
Es por eso que esos hombres extraños nos estaban observando en casa. Carmen se sorprendió. No sabía que Julia lo había notado. Sí, cariño. Pero aquí estamos seguros. El inspector Diego y su equipo están cuidando de nosotros. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Carmen se sentó en el porche trasero mirando al cielo estrellado. Pensó en su vida en el barrio de la Esperanza, en los desafíos diarios que enfrentaba, en la lucha constante por sobrevivir. Ahora, estaba en medio de algo mucho más grande que ella misma. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono seguro. Era Diego. Doña Carmen, su voz sonaba urgente. Tenemos noticias. Uno de los asociados de Méndez decidió colaborar. Está dispuesto a testificar sobre las operaciones ilegales, pero necesita corroboración. Sus observaciones pueden ser cruciales para validar su testimonio. Carmen sintió una oleada de adrenalina. ¿Qué necesito hacer? Diego explicó que necesitaría que ella revisara algunas fotos y documentos, identificando personas y lugares que había observado durante su colaboración. Sería arriesgado, pero podría ser el punto de inflexión en la investigación. Piénselo bien antes de decidir, advirtió Diego. Esto elevará aún más su importancia en el caso. Méndez y sus asociados harán todo lo posible por silenciar a testigos clave. Carmen miró hacia la casa, pensando en sus hijos durmiendo pacíficamente. Pensó en los niños del barrio de la Esperanza, en las familias luchando contra la pobreza y el crimen. Finalmente respondió: lo haré. Si esto puede ayudar a acabar con el sufrimiento de tanta gente, estoy dispuesta a correr el riesgo. Diego suspiró, una mezcla de alivio y preocupación en su voz. Gracias, doña Carmen. Su valentía es admirable. Mañana por la mañana llevaré los documentos para que los revise. Recuerde, su seguridad y la de sus hijos es nuestra máxima prioridad. Después de colgar, Carmen permaneció en el porche durante mucho tiempo. El peso de su decisión pesaba sobre ella, pero también sentía una determinación renovada. Estaba en el camino correcto, luchando no solo por su familia, sino por toda una comunidad. Mientras el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, Carmen hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que viniera, lo enfrentaría con valentía. Por sus hijos, por su comunidad y por un futuro libre del yugo de la corrupción y el miedo. El día apenas comenzaba y con él una nueva fase en la lucha de Carmen contra las fuerzas que durante tanto tiempo habían oprimido a su gente. El sol apenas había salido cuando Diego llegó a la casa segura, cargando una carpeta gruesa llena de documentos. Carmen, que apenas había dormido, lo recibió con una taza de café fuerte. Las ojeras bajo sus ojos revelaban la noche de inquietud, pero su mirada estaba determinada. «Buenos días, doña Carmen», dijo Diego, su voz mezclando profesionalismo y preocupación. «¿Está lista?». Carmen asintió guiándolo hasta la mesa de la cocina. Los niños aún dormían, proporcionando un momento de tranquilidad para la tarea que tenían por delante. Diego abrió la carpeta, esparciendo fotos y documentos sobre la mesa. «Lo que tenemos aquí», comenzó, «son registros de transacciones sospechosas, fotos de encuentros clandestinos y una lista de nombres codificados. Necesitamos que identifique cualquier cosa o persona que reconozca». Carmen se inclinó sobre los materiales, sus ojos recorriendo cada detalle. Sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba una foto. «Este hombre», dijo, «lo vi varias veces en el vertedero, siempre hablando con personas que parecían fuera de lugar». Diego tomó notas rápidas mientras Carmen continuaba. Ella identificó lugares en el barrio de la Esperanza que eran utilizados para reuniones secretas. Reconoció rostros de personas que ahora sabía eran asociados de Méndez, e incluso descifró algunos de los nombres codificados basándose en conversaciones que había escuchado. La mañana pasó rápidamente y pronto Julia y Pedro se despertaron. Carmen hizo una pausa para preparar el desayuno, tratando de mantener un aire de normalidad mientras los niños comían. Diego, percibiendo la tensión, decidió darles un momento en familia. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo saliendo al patio. Cuando regresó encontró a Carmen sola nuevamente, los niños ocupados con sus lecciones. «Doña Carmen», comenzó, su tono serio, «su información es más valiosa de lo que imaginábamos.
Acaba de proporcionarnos las piezas que faltaban para vincular directamente a Méndez con las operaciones ilegales. Carmen sintió una mezcla de orgullo y miedo. ¿Qué pasa ahora? Diego explicó que, con estas nuevas evidencias, podrían finalmente obtener las órdenes necesarias para una operación a gran escala. Pero, advirtió, esto también significa que el peligro para usted y su familia ha aumentado considerablemente. Como para enfatizar sus palabras, el teléfono de Diego sonó. Su expresión cambió de preocupación a alarma mientras escuchaba. Al colgar se volvió hacia Carmen, su voz urgente. «Tenemos que salir de aquí, ahora». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Carmen, el pánico creciendo en su voz. «Nuestro informante dentro de la organización de Méndez fue descubierto», explicó Diego rápidamente, mientras comenzaba a recoger los documentos. «Logró avisarnos antes de... Bueno, no tenemos mucho tiempo. Méndez sabe que usted es un testigo clave y viene tras usted». El corazón de Carmen se aceleró. Corrió a llamar a los niños, explicándoles apresuradamente que necesitaban partir. Julia, percibiendo la gravedad de la situación, ayudó a Pedro a juntar algunas cosas esenciales. En minutos, todos estaban en el coche de Diego, dejando atrás la casa que apenas habían comenzado a llamar hogar. Carmen miró por el retrovisor, viendo la calle tranquila desaparecer en la distancia. Su corazón se encogía al ver el miedo en los ojos de sus hijos. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó a Diego, su voz temblorosa. «Tengo un lugar en mente», respondió él, sus ojos fijos en la carretera. «Un lugar que ni siquiera mis superiores conocen. Será seguro por ahora». Mientras el coche serpenteaba por las calles de la ciudad, Carmen reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. De una madre soltera luchando por sobrevivir en el barrio de La Esperanza, se había convertido en una pieza central en una investigación que podría derribar a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Madrid. El silencio en el coche era pesado, roto solo por el ocasional sollozo ahogado de Pedro. Julia, mostrando una madurez más allá de sus años, sostenía la mano de su hermano, ofreciendo consuelo silencioso. Después de horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo en el interior. Diego los llevó hasta una casa sencilla en las afueras, rodeada por un pequeño huerto. «Esta casa pertenecía a mi abuela», explicó. «Nadie sabe que aún la mantengo. Nos quedaremos aquí hasta que sea seguro volver». Mientras se instalaban en la nueva casa, Carmen sintió una ola de agotamiento golpearla. Los eventos de los últimos días, el miedo constante, la pesada responsabilidad, todo parecía converger en ese momento. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen encontró a Diego en el porche mirando las estrellas. «¿Valdrá la pena?», preguntó suavemente. «¿Todo este peligro, todo este miedo?». Diego se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la luz de la luna. «Doña Carmen», comenzó, su voz cargada de emoción, «lo que estamos haciendo aquí es más grande que nosotros. Se trata de romper un ciclo de corrupción y miedo que ha asolado nuestra ciudad durante décadas. Se trata de dar esperanza a las personas que viven en las sombras de estos criminales. Se trata de construir un futuro mejor para sus hijos y para todos los niños que crecen pensando que no tienen más opción que someterse al crimen». Carmen asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Pensó en su vida en el barrio de La Esperanza, en las innumerables familias luchando diariamente contra la pobreza y la violencia. Pensó en Julia y Pedro, y en el futuro que soñaba para ellos. «Entonces», dijo, su voz firme, «creo que debemos considerar el acuerdo, no por Méndez, sino por todas las personas a las que ha perjudicado, por un futuro mejor para nuestra comunidad». Diego sonrió, una mezcla de admiración y gratitud en su mirada. «Juntos», respondió, «vamos a marcar la diferencia». Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Carmen se quedó despierta, pensando en el futuro. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una verdadera esperanza. La comunidad que tanto amaba se estaba levantando, unida contra la injusticia, y ella, una simple madre del barrio de La Esperanza, había ayudado a encender esa llama de cambio. Mientras el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, Carmen hizo una promesa silenciosa.
No importaba lo que viniera después, seguiría luchando. Por su familia, por su comunidad y por un futuro donde el coraje y la integridad triunfaran sobre el miedo y la corrupción. El nuevo día apenas comenzaba, y con él un nuevo capítulo en la lucha por la justicia y la esperanza. El amanecer traía consigo una mezcla de aprensión y determinación. Carmen, Diego y los niños se preparaban para regresar a Madrid. La noticia del posible acuerdo con Augusto Méndez había acelerado los acontecimientos, y ahora era crucial que Carmen estuviera presente para los próximos pasos de la investigación. El trayecto de vuelta a la ciudad fue tenso. Julia, percibiendo la gravedad de la situación, mantenía a Pedro distraído con juegos e historias. Carmen miraba por la ventana, su corazón apretado al ver los contornos familiares de la ciudad acercándose. Al llegar, no fueron al barrio de la Esperanza, sino a un lugar seguro proporcionado por la policía. Era un apartamento modesto en un barrio tranquilo, protegido por agentes encubiertos. «Necesitamos mantenerlos seguros hasta que todo esté resuelto», explicó Diego, mientras les ayudaba a instalarse. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. Carmen pasaba horas en reuniones con Diego y otros investigadores, revisando evidencias y preparándose para posibles declaraciones. Los niños, confinados al apartamento, hacían lo mejor para adaptarse a la nueva situación. Una tarde, mientras Carmen descansaba brevemente, Julia se acercó a ella. «Mamá», comenzó la adolescente, su voz cargada de preocupación. «¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué estamos escondidos? ¿Por qué todas estas reuniones?» Carmen miró a su hija, viendo no ya a una niña, sino a una joven madura forzada a crecer rápidamente debido a las circunstancias. Decidió que era hora de la verdad. «Julia, cariño», Carmen comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Recuerdas aquel dinero que encontré en el vertedero? Aquello nos llevó a descubrir algo mucho más grande. Estamos ayudando a la policía a desmantelar un gran esquema de corrupción que ha estado perjudicando a nuestra comunidad durante años». Los ojos de Julia se agrandaron con la revelación. «¿Es por eso que tuvimos que huir? ¿Estamos en peligro?» Carmen asintió lentamente. «Sí, pero estamos protegidos aquí, y lo que estamos haciendo es importante, no solo para nosotros, sino para todas las familias del barrio de la Esperanza y más allá». Julia se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Entonces, para sorpresa de Carmen, sonrió. «Mamá, eres una heroína». Las palabras de Julia tocaron profundamente a Carmen. Abrazó a su hija sintiendo una mezcla de orgullo y amor intenso. Esa noche, Diego llegó con noticias importantes. «El acuerdo se ha cerrado», anunció. «Méndez ha acordado colaborar a cambio de una reducción de condena, pero hay más». Carmen lo miró ansiosa. Diego continuó. «Ha implicado a varios políticos de alto rango y empresarios poderosos. Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos inicialmente». La magnitud de la situación golpeó a Carmen como una ola. Lo que había comenzado con un sobre de dinero encontrado en la basura se había transformado en algo que podría cambiar el panorama político y económico de toda la ciudad, quizás incluso del país. En los días que siguieron, los medios de comunicación explotaron con las revelaciones. Los titulares gritaban sobre el mayor esquema de corrupción jamás descubierto en Madrid. Los políticos corrían para distanciarse de Méndez, mientras los investigadores trabajaban furiosamente para conectar los puntos. En medio de todo el caos, Carmen se encontró en el centro de una tormenta mediática. Su historia, la de una madre soltera del barrio de la Esperanza, que desafió a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, capturó la imaginación del público. Los periodistas clamaban por entrevistas. Los activistas la proclamaban como un símbolo de resistencia. Diego hacía todo lo posible para proteger a Carmen y su familia de la atención no deseada, pero era difícil contener la historia. «Se ha convertido en un símbolo de esperanza para mucha gente, doña Carmen», dijo un día. «Su valentía ha inspirado a otros a manifestarse contra la injusticia». Carmen se sentía abrumada con todo esto. Nunca quiso ser una heroína o un símbolo. Solo quería hacer lo correcto y proteger a su familia. Pero ahora, viendo el impacto que sus acciones habían tenido,
comenzó a entender el poder de un solo acto de valentía. Una noche, mientras veía las noticias con Julia y Pedro, Carmen vio imágenes de una gran manifestación en el barrio de La Esperanza. Miles de personas marchaban pacíficamente, exigiendo justicia y cambios. Muchos llevaban carteles con su nombre y rostro. «Mira, mamá», exclamó Pedro señalando la televisión, «están hablando de ti». Carmen sintió lágrimas en los ojos. Pensó en su travesía, desde aquel fatídico día en el vertedero hasta este momento. Pensó en todas las dificultades, los miedos, los momentos de duda, pero también pensó en la fuerza que descubrió dentro de sí misma, en la unión que vio nacer en su comunidad. En ese momento, abrazando a sus hijos y viendo las imágenes de esperanza y cambio, Carmen entendió que su lucha no había sido en vano. Había encendido una llama que ahora ardía brillantemente, iluminando el camino hacia un futuro mejor. El camino por delante aún sería largo y difícil. Habría más desafíos, más obstáculos que superar. Pero Carmen sabía que ya no estaba sola. Tenía a sus hijos, tenía a Rafael, y ahora tenía a toda una comunidad a su lado, unida en la lucha por la justicia y por un mañana más justo para todos. Mientras el noticiero continuaba, Carmen hizo una promesa silenciosa. Seguiría luchando, no solo por su familia, sino por todas las familias que soñaban con un futuro mejor. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante con posibilidades. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y eventos. La fecha del juicio de Augusto Méndez y sus asociados se acercaba, y con ella crecía la tensión en toda la ciudad. Carmen, aún bajo protección policial, alternaba entre momentos de determinación inquebrantable y profunda ansiedad. Una semana antes del inicio del juicio, Rafael llegó al apartamento seguro con noticias preocupantes. Su rostro estaba tenso cuando se sentó con Carmen en la pequeña sala de estar. «Doña Carmen», comenzó con voz grave, «hemos recibido información de que Méndez está intentando desacreditar su testimonio. Alega que usted fue coaccionada por la policía para inventar pruebas contra él». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero eso es mentira. ¿Cómo puede hacer esto?». Rafael suspiró pesadamente. «Desafortunadamente tiene recursos y conexiones. Está usando todas las tácticas posibles para librarse de los cargos. Además», dudó por un momento, «hay rumores de que está intentando sobornar a uno de los jueces del caso». La noticia cayó como una bomba sobre Carmen. Todos los sacrificios, todos los riesgos que ella y su familia habían corrido, parecían estar en peligro de desmoronarse. Por un momento, se sintió abrumada por la magnitud del desafío que enfrentaban. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. Una determinación feroz, nacida de meses de lucha y esperanza. Carmen se puso de pie, sus ojos brillando con una intensidad que sorprendió incluso a Rafael. «No», dijo firmemente, «no vamos a dejar que gane así. No después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que nuestra comunidad ha sufrido. Debe haber algo que podamos hacer». Rafael la miró con admiración. «Tiene razón, doña Carmen, y de hecho hay algo. Pero es arriesgado». Explicó que una ex asistente de Méndez se había puesto en contacto, ofreciendo información crucial. Tenía acceso a grabaciones y documentos que podrían no solo corroborar el testimonio de Carmen, sino también exponer toda la extensión de la corrupción de Méndez. «El problema», continuó Rafael, «es que tiene miedo. Teme por su propia vida si sale a la luz con esta información. Dijo que solo confiaría en usted, doña Carmen, para hacer la entrega». Carmen permaneció en silencio por un momento, sopesando las implicaciones. Encontrarse con la ex asistente significaría salir de la seguridad del apartamento, exponerse al peligro. Pero también podría ser la clave para asegurar que se hiciera justicia. «Lo haré», dijo Carmen con voz firme. «Dígame cuándo y dónde». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Rafael trabajó incansablemente para organizar el encuentro de la manera más segura posible. Carmen pasó horas revisando su testimonio, determinada a no dejar ningún resquicio para que Méndez lo explotara. La víspera del encuentro,
Carmen tuvo una conversación difícil con Julia y Pedro. No podía revelar todos los detalles, pero les explicó que necesitaría salir por unas horas al día siguiente para hacer algo muy importante. ¿Es peligroso, mamá?, preguntó Pedro, con sus grandes ojos llenos de preocupación. Carmen abrazó fuertemente a sus hijos. Puede serlo, mi amor, pero a veces tenemos que enfrentar el peligro para hacer lo correcto. Prometo que tendré mucho cuidado y volveré con ustedes. A la mañana siguiente, Carmen salió del apartamento con el corazón pesado, pero determinado. Rafael la acompañó hasta un café discreto en el centro de la ciudad, donde la ex asistente de Méndez, una mujer nerviosa de mediana edad llamada Clara, las esperaba. El encuentro fue breve y tenso. Clara entregó a Carmen una memoria USB y una carpeta llena de documentos, sus manos temblando visiblemente. Esto debería ser suficiente para derribar a Méndez y exponer a todos sus cómplices, dijo en voz baja. Por favor, úselo con sabiduría. Muchas vidas dependen de esto. Carmen agradeció a Clara, reconociendo el coraje que debe haber sido necesario para dar este paso. Mientras salían del café, Carmen sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En sus manos llevaba no solo evidencias, sino las esperanzas de innumerables personas que habían sufrido bajo el régimen de corrupción de Méndez. De vuelta en el apartamento seguro, Carmen y Rafael pasaron horas examinando el contenido de la memoria USB y los documentos. Lo que encontraron era impactante: registros detallados de sobornos, esquemas de lavado de dinero e incluso evidencias de intimidación y amenazas contra aquellos que se atrevían a oponerse a Méndez. «Esto lo cambia todo», dijo Rafael, su voz una mezcla de excitación e incredulidad. «Con esto no hay forma de que Méndez escape. Y vamos a atrapar a mucha más gente de lo que imaginábamos». Carmen asintió, sintiendo una ola de alivio y esperanza. Pero también sabía que la batalla final aún estaba por venir. El juicio sería la prueba definitiva de todo por lo que habían luchado. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Carmen se quedó despierta, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en su viaje, desde el día en que encontró aquel sobre en el vertedero hasta este momento. Pensó en todas las vidas que serían impactadas por lo que sucedería en los próximos días. Con una determinación renovada, Carmen hizo una promesa silenciosa a las estrellas. No importaba lo que pasara en el tribunal, ella seguiría luchando por la verdad, por la justicia y por el futuro que sus hijos y todos los niños del barrio de la Esperanza merecían. El juicio comenzaría en 2 días, y Carmen sabía que sería el desafío más difícil que jamás había enfrentado. Pero ahora, armada con la verdad y respaldada por una comunidad unida, estaba lista para enfrentarse a Augusto Méndez y todo su imperio de corrupción. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Carmen estaba determinada a ver la justicia prevalecer. El día del juicio amaneció con una tensión palpable en el aire. Carmen se despertó antes de que saliera el sol, con el estómago hecho un nudo, pero su determinación inquebrantable. Abrazó a Julia y Pedro largamente antes de partir, prometiendo que volvería con buenas noticias. El Palacio de Justicia estaba rodeado por una multitud de periodistas, activistas y ciudadanos comunes, todos ansiosos por presenciar lo que estaba siendo llamado el juicio del siglo. Carmen, escoltada por Rafael y un equipo de seguridad, entró por una entrada lateral evitando los flashes de las cámaras y los gritos de los reporteros. Dentro de la sala de audiencias, el ambiente era sofocante. Carmen sintió el peso de las miradas sobre ella mientras se dirigía a su lugar. Al otro lado de la sala, Augusto Méndez se sentaba con sus abogados, su rostro una máscara de arrogancia y desdén. El juez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, dio inicio a los procedimientos. Los fiscales presentaron su caso, detallando la extensa red de corrupción, extorsión y lavado de dinero que Méndez había construido a lo largo de los años. Cuando llegó el turno de Carmen de testificar, sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Con pasos firmes, se dirigió al estrado de los testigos. Mirando directamente al juez, comenzó a contar su historia, desde el sobre encontrado en el vertedero hasta las amenazas y persecuciones que siguieron. Los abogados de Méndez
Atacaron ferozmente, intentando desacreditar su testimonio. Insinuaron que había sido coaccionada por la policía, que estaba inventando historias por venganza o por dinero. Pero Carmen permaneció firme, su voz ganando fuerza con cada pregunta respondida. «No estoy aquí por dinero o fama», declaró, su voz resonando en la sala. «Estoy aquí porque vi de cerca el sufrimiento que causa la corrupción. Vi familias destruidas, sueños robados, vidas perdidas. Estoy aquí por mi comunidad, por las personas que no tienen voz». El momento decisivo llegó cuando los fiscales presentaron las evidencias proporcionadas por la exasistente de Méndez. Grabaciones de audio, documentos financieros, correos electrónicos incriminatorios, todo corroboraba el testimonio de Carmen y iba más allá, exponiendo la vasta red de complicidad que se extendía a políticos de alto rango y empresarios poderosos. El rostro de Méndez perdió todo el color cuando se presentaron las evidencias. Sus abogados lucharon desesperadamente para descalificar las pruebas, alegando que habían sido obtenidas ilegalmente. Pero el juez, tras una cuidadosa consideración, decidió aceptarlas. A medida que avanzaba el juicio, más testigos se presentaron. Residentes del barrio de La Esperanza, ex empleados de Méndez, incluso algunos políticos que decidieron cooperar a cambio de clemencia. Cada testimonio añadía una nueva capa a la telaraña de corrupción que Méndez había tejido. En el penúltimo día del juicio, un momento inesperado sacudió la sala. Uno de los jurados pidió hablar con el juez en privado. Tras una breve conferencia, el juez anunció que el jurado había sido abordado por asociados de Méndez, ofreciéndole un soborno para influir en el veredicto. La noticia cayó como una bomba. Méndez y sus abogados entraron en pánico, exigiendo un nuevo juicio, pero el daño estaba hecho. El intento de soborno era la prueba final de la culpabilidad de Méndez, la confirmación de que seguía operando su esquema de corrupción incluso durante el juicio. En el último día, la sala del tribunal estaba abarrotada. Carmen se sentó rígidamente, sosteniendo la mano de Rafael, mientras el jurado entraba para anunciar el veredicto. El silencio era ensordecedor cuando el juez se levantó para leer la decisión. En el caso del Estado contra Augusto Méndez y asociados, este tribunal encuentra a los acusados culpables de todos los cargos. Un rugido de aprobación estalló en la galería. Carmen sintió lágrimas de alivio y alegría corriendo por su rostro. Rafael la abrazó fuertemente, susurrando palabras de felicitación y gratitud. Méndez, su arrogancia finalmente quebrada, fue llevado esposado. Sus ojos se cruzaron con los de Carmen por un breve momento, una mezcla de ira y derrota en su mirada. Al salir del tribunal, Carmen fue recibida por una multitud jubilosa. Residentes del barrio de La Esperanza, activistas y ciudadanos comunes gritaban su nombre, agradeciéndole por su valentía. Los periodistas se empujaban, ansiosos por una declaración. Pero Carmen solo tenía una cosa en mente: volver con sus hijos. Acompañada por Rafael, se abrió paso entre la multitud, ansiosa por abrazar a Julia y Pedro y compartir con ellos la noticia de la victoria. Mientras el coche se alejaba del Palacio de Justicia, Carmen miró por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba. Madrid parecía diferente ahora, como si un peso se hubiera levantado. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas injusticias por corregir. Pero hoy en este momento se permitió sentir esperanza. La lucha no había terminado, pero se había ganado una batalla crucial. Y Carmen, una simple madre del barrio de La Esperanza, había sido instrumental en esa victoria. Sonrió, pensando en cómo un pequeño acto de valentía podía desencadenar una ola de cambio. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con posibilidades. 5 años pasaron desde el histórico juicio que derribó a Augusto Méndez y expuso una vasta red de corrupción en Madrid. La vida de Carmen había cambiado dramáticamente, al igual que la realidad del barrio de La Esperanza y de toda la ciudad. En una soleada mañana de domingo, Carmen estaba sentada en el porche de su nueva casa, una construcción sencilla pero cómoda, ubicada en una comunidad rural en las afueras de Madrid. El tribunal, como parte de la sentencia, había determinado que una parte de los bienes confiscados a Méndez
se destinara a programas de reparación para las comunidades afectadas por sus crímenes. Carmen, reconocida como pieza clave en el desmantelamiento del esquema, recibió una compensación que le permitió empezar de nuevo en un entorno más tranquilo. Mientras observaba a Julia, ahora de 20 años, ayudando a Pedro, de 15, con sus estudios, Carmen reflexionaba sobre el viaje que los había llevado hasta allí. La transición no había sido fácil. Los primeros meses después del juicio fueron tensos, con Carmen y los niños aún bajo protección policial, temiendo represalias de los asociados de Méndez que permanecían en libertad. Pero poco a poco, la vida se fue normalizando. El traslado al campo trajo una paz que no conocían desde hacía años. Julia, inspirada por el coraje de su madre y los eventos que había presenciado, decidió estudiar Derecho, decidida a luchar contra la injusticia a través del sistema legal. Pedro, por su parte, descubrió una pasión por la escritura, documentando en cuentos y poemas las experiencias de su familia y comunidad. Carmen sonrió al ver a sus hijos, orgullosa de cómo habían crecido y se habían fortalecido a través de las adversidades. Ella misma se había transformado. De una madre soltera luchando por sobrevivir, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Con frecuencia era invitada a dar charlas en escuelas y universidades, compartiendo su historia e inspirando a otros a levantarse contra la injusticia. El sonido de un coche acercándose interrumpió sus pensamientos. Era Rafael, ahora ascendido a una posición de liderazgo en la policía, dedicándose a reformar el departamento y combatir la corrupción interna. Venía a visitarlos regularmente, habiéndose convertido en una presencia constante y querida en la vida de la familia. «Buenos días, doña Carmen», saludó con una cálida sonrisa. «He traído noticias que pensé que le gustaría oír personalmente». Sentados en el porche, Rafael compartió las últimas actualizaciones. El barrio de La Esperanza estaba pasando por una transformación significativa. Con el fin del dominio de Méndez, los recursos antes desviados se estaban aplicando correctamente. Se estaban reformando escuelas, implementando programas sociales, y la comunidad estaba más unida que nunca. «Y hay más», continuó Rafael, su rostro iluminándose. «¿Recuerda aquel grupo de vecinos que se unió para apoyarla durante la investigación? Han formado una ONG. Están haciendo un trabajo increíble, ofreciendo apoyo legal y social a familias afectadas por el crimen organizado». Carmen sintió que se le formaban lágrimas de alegría en los ojos. La semilla de esperanza que había plantado años atrás estaba floreciendo de maneras que nunca podría haber imaginado. «Pero la mejor noticia», concluyó Rafael, «es que su historia se está utilizando como ejemplo en entrenamientos policiales en todo el país. Estamos enseñando a nuevos oficiales sobre la importancia de la integridad y la colaboración con la comunidad. Usted no solo cambió el barrio de La Esperanza, doña Carmen, sino que está ayudando a cambiar todo el enfoque de la policía». Esa tarde, mientras la familia y Rafael compartían un almuerzo en el porche, Carmen miró hacia el horizonte, hacia los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pensó en el increíble viaje que la vida le había proporcionado. De la desesperación de una madre soltera recogiendo basura para sobrevivir, se había convertido en un catalizador de cambio, una inspiración para muchos. «¿Sabe?», dijo, rompiendo un momento de silencio contemplativo, «cuando encontré aquel sobre en el vertedero, nunca podría haber imaginado a dónde nos llevaría esto. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, que el miedo y la corrupción eran demasiado fuertes». Julia tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. «Pero nunca te rendiste, mamá. Nos enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de hacer lo correcto, incluso cuando tenemos miedo». Pedro asintió, añadiendo, «Y demostraste que una persona puede marcar la diferencia, que no tenemos que aceptar las cosas como son, que podemos luchar por un mundo mejor». Rafael levantó su vaso en un brindis. «Por doña Carmen», dijo con emoción en la voz, «una mujer que nos recordó el poder de la integridad y el coraje, y por el futuro que estamos construyendo juntos, un futuro de justicia y esperanza». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa,
Carmen sintió una profunda sensación de paz y realización. El viaje había sido largo y difícil, pero cada desafío, cada momento de miedo y duda había valido la pena. Sabía que el trabajo no estaba terminado. Aún quedaba mucho por hacer, muchas injusticias por corregir. Pero mirando a sus hijos, a Rafael, y pensando en todas las vidas que habían sido tocadas y transformadas, Carmen sintió una renovada determinación. El futuro, antes tan incierto y aterrador, ahora brillaba con posibilidades. Y Carmen estaba lista para enfrentarlo, ya no sola, sino apoyada por una comunidad unida y fortalecida por la esperanza. Mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo, Carmen hizo una promesa silenciosa. Continuaría luchando, continuaría inspirando, continuaría creyendo en el poder del coraje y la integridad para cambiar el mundo, porque ahora sabía, sin lugar a dudas, que incluso el acto más pequeño de valentía podía desencadenar una ola de transformación capaz de alcanzar las estrellas.